18 de abril del año 2024. Como es habitual, tenemos nuestro espacio con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Saludamos a esta hora de la mañana al economista integrante de esta fundación, Gonzalo Durán, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, Gonzalo, bueno, primero que todo, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana y para hablar respecto de un tema que generalmente da mucho que hablar. Estamos hablando de este famoso ranking Forbes que hace un listado de las personas con mayor cantidad de riquezas, las grandes fortunas a nivel global y que hace poquito también se actualizó y dio cuenta un poco, ¿no? Respecto de esta desigualdad que cada vez es más profunda a nivel mundial y que en nuestro país, por supuesto, también se hace muy evidente. ¿Qué podríamos decir respecto de esta actualización de este famoso ranking, Gonzalo? Bueno, Claudio, quizás lo primero es que podamos explicar de qué se trata. Este ranking es una revista norteamericana que publica el ranking de las fortunas, ¿no es cierto?, de los multimillonarios a nivel global, como decía. Para entrar en el ranking hay que tener una fortuna estimada sobre los 1.000 millones de dólares. Si eso lo pasamos a plata chilena, estaríamos hablando como de 1 millón de millones de pesos. O sea, un billón con B larga, eso es 1 millón de millones. Eso es como para entrar en esta lista de súper rico. Y ahí podemos encontrarnos con figuras, ¿no es cierto?, de talla mundial, que en general aparecen en los medios, como puede ser Elon Musk, ¿no es cierto?, dueño de la red X, ex Twitter, Tesla, pero también otros personajes como Mark Zuckerberg, ¿no es cierto?, de Facebook, o Bill Gates, que son los típicos mega ricos o multimillonarios que uno siempre se les viene como a la cabeza cuando habla de las grandes fortunas. Esta revista hace este ranking de manera permanente, está como monitoreando cuáles son los patrimonios de las grandes fortunas a través de una metodología bastante sofisticada, donde ellos van viendo cuáles son las participaciones que tienen los empresarios y empresarias, ¿no es cierto?, en las distintas empresas y con eso hacen una estimación de su patrimonio. Y en el caso chileno, este ranking ha sido bastante concurrido por algunas familias desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos hecho un seguimiento por ahí ya en los años 2000, teníamos análisis sobre este ranking, e incluso, por ejemplo, en el año 1996 ya aparecían figuras como la familia Luxich, la familia Mate, la familia Angelini, son familias que están vinculadas con empresas, por ejemplo, en los sectores extractivistas de Chile. Luxich con la minería, aunque también está muy presente en el Banco de Chile, en el Canal 13. Mate en las empresas forestales del grupo CMPC, por ejemplo, la papelera. Y tenemos Angelini, que era como esta figura del rey del mar, que tenía las pesqueras en el norte, todavía las tiene como por pesca, y ahora también está muy presente en el área forestal con el grupo Arauco, empresas Copec. Entonces ahí podemos ver que esos son apellidos que recurrentemente se repetían en el ranking Forbes y hoy en día, en la actualización del 2024, podemos ver que la familia Luxich y su matriarca, que es Iris Fontbona, que era, ¿no es cierto?, la viuda de Luxich padre, ellos acumulan una riqueza estimada en cerca de 26.000 millones de dólares, algo así como 26 millones de pesos. Esa es la riqueza que tiene, ¿no es cierto?, estimada la familia Luxich. Y un dato aquí interesante, porque cuando uno revisa qué es lo que pasaba con esta familia en el año 1996, cuando el país estaba creciendo a tasas del 7%, de acuerdo a las estimaciones del profesor French Davis, 7% éramos el jaguar de América Latina. Esta familia tenía una riqueza estimada en cerca de 2.200 millones de dólares. Y hoy en día estamos hablando de una riqueza de cerca de 26.000 millones de dólares, es decir, casi 13 veces más. Entonces ahí podemos ver un poco cómo se ha multiplicado la fortuna de esta familia y eso sucede también con las otras familias que también he mencionado. El ranking hoy en día lo componen también personajes como
Horst Polman y su familia. Ahí estamos hablando de Santa Isabel, Jumbo, Easy, los dueños de esas cadenas. También podemos observar que el ranking está Julio Ponce Lerú, que como sabemos es el yerno de Pinochet, es el que está detrás también de las empresas SQM que explotan el litio y alcanzaron ahí un acuerdo también con el Estado de Chile. Y la familia Angelini también está presente como lo decía anteriormente. Entonces, es un mapa que nos permite dimensionar cuál es la extrema riqueza, ¿no es cierto?, en nuestro país y un poco ver y compararnos con otras partes del continente e incluso del mundo. A nivel latinoamericano, Chile es el tercer país que tiene más número de ricos, pero estamos superados por Brasil y México, que tienen poblaciones significativamente superiores a Chile. Entonces, si hiciéramos el ejercicio de número de ricos Forbes, por cantidad de habitantes, en ese caso, Chile es el número uno de América Latina. Es el país que tiene más número de ricos Forbes de acuerdo a la cantidad de habitantes. Ujú. Ahora, Gonzalo, si pudiésemos encontrar un denominador común entre todas estas fortunas, ¿qué podríamos decir? En el caso chileno, un denominador que siempre ha estado como bien presente en las familias de las fortunas chilenas ha sido que son casos donde se han enriquecido a costa, ¿no es cierto?, de la explotación de recursos naturales, en primer lugar. No hay que olvidar que el grupo Luxich, su principal fuente de fortuna, tiene que ver con un holding empresarial que se llama Antofagasta Minerals, que es dueña, por ejemplo, de Minera Los Pelambres y otra serie de mineras que están en el norte que explotan el cobre. Entonces, ahí también ha sido una buena fuente de riqueza explotar esas minerales, con un sistema también tributario que por mucho tiempo les ha dado enormes beneficios. Hay que recordar que en Chile lo que se conoce como royalty más bien es un impuesto específico a la minería y por lo tanto las empresas pagan ahí bastante pocos impuestos y no hay un royalty propiamente tal que sea exclusivamente sobre las ventas, que es lo que sucede en otros países. Entonces, ese denominador de la extracción de recursos naturales en estas grandes fortunas como que se hace presente. Lo otro eran los grupos forestales, como ya lo decía, el grupo Angelini y el grupo Mate. Mate es una familia muy influyente en el caso, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad, así como también los Luxit, pero Mate también ha seguido una estrategia, ¿no es cierto?, de vincularse en el debate político, ¿no es cierto? Ellos tienen centros de pensamiento, han financiado, por ejemplo, el Centro de Estudios Públicos, que hay una mezcla entre academia política, también las escuelas de formación, los colegios mate, entonces tratan de hacer filantropía y tratan de ahí también incidir o influir en la sociedad. Y por otro lado, podríamos decir que una de las características fundamentales que han tenido estas grandes fortunas para hacerse de esta riqueza ha sido la participación en el nicho de los fondos de pensiones. Ahí hay una conexión que hacer que es directa. Cómo estos grandes fortunas Forbes, los grandes grupos económicos que están ahí atrás, se han enriquecido utilizando los fondos de las y los trabajadores. Por ejemplo, en el caso de Luxich, las AFP, hoy en día las AFP invierten aproximadamente 6.000 millones de dinero de las trabajadoras, 6.000 millones de dólares en empresas del grupo Luxich. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, Luxich puede financiar acumulación de capital, generar nuevos yacimientos mineros, abrir nuevos espacios de negocios, con la promesa, ¿no es cierto?, de que eso deberíamos tener pensiones que fueran suficientes, que no hubiera necesidad de la PGU, pero en realidad vemos que esa promesa ya sabemos muy bien que no se ha cumplido y que por lo tanto aquí hay unos que se están beneficiando del uso de los fondos de pensiones, como son los grandes grupos económicos y en particular podemos ver esto que es como algo recurrente, tanto en Luxich, eso también lo vamos a ver en Angelini, que es otra fortuna que está aquí en el Forbes, que recibe cerca de 2.500 millones, ¿no es cierto?, de dólares de dinero de las y los trabajadores. Mate, cerca de 3.000 millones de dólares también sucede eso. Y eso ha significado, ¿no es cierto?, que las AFP, por ejemplo, tengan
retornos sobre la inversión cercanas al 20%. ¿Qué significa eso? Que son un negocio tremendamente lucrativo. Hoy en día, con una rentabilidad sobre el patrimonio, como se conoce este indicador financiero, de casi un 20%, significa, ¿no es cierto?, que en un lapso de 5 años el empresario ya recuperó toda la inversión. Y eso, en términos de negocio, es una fabulosa noticia. Entonces ahí vemos un poco cuáles son las características comunes por ese lado. Ujú. Eh, Claudio. Sí, ahora, Gonzalo, ¿cuáles son los riesgos de tanta acumulación de riqueza, de poder económico en tan pocas personas, en tan pocos grupos? ¿A qué perjuicios nos exponemos como sociedad? Muy buena pregunta, porque cuando hoy día, de hecho en el Mercurio, ¿no es cierto?, salen los resultados de una encuesta, un estudio que es de la Universidad Católica, la encuesta Bicentenario, que se aplica desde el 2006. Y por ejemplo, en este estudio se nos menciona cómo es la percepción de conflicto se dice ahí, entre ricos y pobres, ¿no es cierto? Y la percepción de conflicto llega a un 64%, que es significativamente elevado. O sea, estamos hablando de que en el pasado igual siempre ha sido alto, 50, pero hoy estamos subiendo después de lo que sucedió en la época de la revuelta social, que pudimos llegar hasta un 67-70%, y ahora volvemos a subir. Entonces, eso no es casualidad. Yo creo que tiene mucho que ver que el conflicto entre ricos y pobres, la percepción que tienen las personas, por ejemplo, tiene que ver con estas enormes desigualdades que se han manifestado en nuestro caso, y que, por ejemplo, cuando vemos esa misma encuesta nos dice que la percepción de conflicto entre chilenos y inmigrantes es de un 78%, pero ¿qué es lo que sucede? Que ese conflicto lo vemos todos los días en la prensa, lo vemos todos los días en los noticiarios. Y sin embargo, este otro, que no aparece, no están invitando todos los días a los sindicalistas, por ejemplo, a la tele, o que se estén cubriendo las huelgas en la televisión, o que se esté hablando de manera abierta respecto a los bajos salarios. Y sin embargo, la percepción de conflicto es igualmente alta, es decir, aquí hay una cosa que está latente, que cruza, ¿no es cierto?, la sociedad. Y eso es muy riesgoso, porque por supuesto que significa, ¿no es cierto?, que aquí lo que hay detrás es posiblemente que en el futuro pueda venir una nueva revuelta. Y aquí hay que tener muy claro que finalmente estas mismas empresas que están detrás de estas grandes fortunas son empresas que también tienen prácticas antisindicales, que tienen bajos salarios. No es casualidad que en Chile la mitad de los trabajadores, de hecho un poco más, el 56% de las y los trabajadores gana menos de 500.000 pesos líquidos. Entonces tenemos una situación donde, por un lado, tenemos trabajadores, trabajadoras que están muy mal remunerados, y por otro lado tenemos grandes fortunas que están en el top de la lista, incluso en instancias que podrían asemejarse como a las fortunas de los países como en Noruega o en otras sociedades que uno sabe que tienen mucha más riqueza, pero que los grandes ricos de esos países, en el fondo, no son muy distintos a los grandes ricos, que es lo que sucede acá en Chile. Ujú. Y tomando eso, Gonzalo, porque efectivamente uno de los argumentos, a propósito también del debate que se ha abierto durante los últimos días respecto del salario mínimo, uno de los argumentos que se suele dar por parte de los empresarios es que la mejor forma de aumentar los salarios es el crecimiento, que la economía crezca, en el fondo que la productividad aumente y de esa forma el famoso chorreo escurra hacia abajo y le llegue a todas las personas, que como metáfora es horrible, partamos desde esa premisa. Pero estamos viendo que efectivamente grandes grupos económicos ya están acumulando grandes ganancias, pero eso no se traduce en este famoso chorreo. ¿Qué pasa ahí? Claro, ahí vemos que hay algo que no funciona en ese razonamiento que puede ser muy beneficioso para los intereses de un grupo, pero no para los del otro. En economía, yo siempre le digo a los estudiantes, la economía no es una ciencia neutra, ¿no es cierto? Aquí hay juicios de valor, la economía tiene mucho de política, es economía política. Entonces, hay relaciones de poder que están mediando la economía. Y por lo tanto, cuando uno observa que aquí hay grupos que están enriqueciéndose, hay que ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con el otro grupo, que podríamos decir los trabajadores,
¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Aquí hay una cuestión que es súper clave, que tiene que ver con algunos tipos de reformas que se hicieron en la dictadura y que todavía siguen totalmente vigentes y que la clase política, ¿no es cierto?, de los partidos no ha podido, la clase gobernante, no han cambiado prácticamente un ápice. Estamos hablando de tres aspectos clave. En primer lugar, lo que es el sistema de pensiones, que ya hablamos, del año 81 y que se privatizó y ahora las pensiones son utilizadas prácticamente como una forma de enriquecer a estos grupos económicos. Número dos, estamos hablando del sistema tributario, un sistema tributario que es regresivo, que hoy en día nos tiene que finalmente las empresas, las personas más ricas, el 0,01% de las personas, tienen una carga tributaria que es menor a la que enfrenta el 50% de la población. Las personas más ricas de Chile pagan prácticamente un 12% de impuestos, mientras que el 50% de la población paga un 16% de impuestos. Eso es una aberración en términos tributarios. Y eso sucede porque, por ejemplo, en Chile vamos a ver que las empresas en rigor no pagan impuestos. Lo que pagan las empresas es un adelanto al impuesto que pagan las personas. Eso se modificó hace poco, pagan ahí tienen un crédito que hoy en día es del 75%. Entonces ahí tenemos un traje tributario hecho a la medida, ¿no es cierto?, de estas grandes fortunas. Y en tercer lugar, para nuestro modo de ver, también muy importante, tiene que ver con el sistema de relaciones laborales. Tú lo mencionabas, el salario mínimo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno menciona y relaciona el salario mínimo con lo que es la línea de la pobreza? Y ahí el discurso empresarial, como tú bien decías, es clásicamente hay que aumentar la productividad. Hay que aumentar la productividad y luego de aumentar la productividad vamos a ver si es que aumentamos los salarios. Pero ese discurso también se cae cuando uno revisa la información en los datos. O sea, vemos que, por ejemplo, hay sectores y a nivel nacional, uno puede ver que la productividad del trabajo entre el año 90 y el año 2018, hemos hecho ese estudio, los aumentos en la productividad del trabajo han sido superiores a los aumentos en los salarios reales. Es decir, también, incluso bajo ese argumento, que es un argumento típico, ¿no es cierto?, una escuela de pensamiento económico, que es la escuela de pensamiento más neoclásica, ese argumento, cuando uno lo revisa en los datos, tampoco resiste análisis. Y eso tiene que ver básicamente con que en Chile las y los trabajadores no pueden, de hecho, aumentar sus salarios de acuerdo a la productividad porque las mismas empresas se lo niegan y tienen todo la cancha, por así decirlo, a su favor para hacerlo, porque no tenemos un sistema de relaciones laborales con negociación colectiva por rama, por ejemplo, donde eso se pueda negociar de una manera mucho más nivelada, por así Ujú, decirlo. ujú. Bueno, Gonzalo, queremos agradecerte estos minutos que has tenido para conversar con nosotros respecto de este tema. Obviamente te esperamos a ti y a todo el equipo de Fundación Sol en una próxima oportunidad acá en la radio. Un abrazo grande, que estés bien. Gracias, Claudio, que tengas buen día. Igualmente. Ahí está Gonzalo Durán, economista, investigador de Fundación Sol, también profesor asistente.